Bien, estamos comentando el modo en que Foucault caracteriza el poder disciplinario en su curso de 1973-74, el poder psiquiátrico. Y ahora quisiera pasar a comentar un breve pasaje que Foucault presenta en su clase del 21 de noviembre, en el que introduce el tema de la genealogía y que me parece será bastante relevante para los propósitos que nos hemos fijado en este curso. Dice Foucault lo siguiente, cito: la segunda hipótesis es que ese poder disciplinario no nació de una sola vez, pero tampoco existió siempre. Se formó y siguió en cierto modo una trayectoria diagonal a través de la sociedad occidental. Creo posible decir que ese poder, en lo que tiene de específico, no se formó del todo al margen de la sociedad medieval, pero tampoco sin duda en su centro. Se constituyó dentro de las comunidades religiosas. De esas comunidades se trasladó transformándose hacia las comunidades laicas que se desarrollaron y multiplicaron en el periodo previo a la Reforma, digamos en los siglos XIV y XV. Y poco a poco vemos que estas técnicas se difunden en escala muy amplia, penetran la sociedad del siglo XVI y sobre todo de los siglos XVII y XVIII y se convierten durante el siglo XIX en la forma general de ese contacto sináptico, poder político, cuerpo individual. Fin de cita, página 60-61. Y aquí vemos ejemplificado eso que Foucault llama la genealogía, ese método que él toma de Nietzsche para rastrear los linajes históricos del poder. Y ya vemos cómo opera la genealogía, cómo Foucault rastrea a través de varios siglos el modo en que el poder disciplinario se va desplegando, pero no de manera teleológica. Y tampoco atendiendo a los humanos que serían protagonistas de ese poder, porque precisamente esto es lo que no busca la genealogía, como les decía en alguna clase anterior. A Foucault no le interesa quiénes ejercen el poder, sino las técnicas de poder mismas, que serían las verdaderas protagonistas de la historia que cuenta la genealogía. En este caso en particular se trata de narrar la larga historia de las tecnologías disciplinarias. Y esa historia, dice Foucault, no se inicia en el siglo XVIII, sino que echa sus raíces mucho más atrás, en el seno de la sociedad medieval, nos dice. Es decir, justo en el momento histórico en que prevalecía el poder soberano. Entonces ya lo vemos entonces, la disciplina no es aquello que sustituye a la soberanía durante la segunda mitad del siglo XVIII, porque ya coexistía con la soberanía, con el poder soberano desde mucho tiempo antes, solo que estaba subordinado a ese poder soberano, la disciplina subordinada al poder soberano. Ahora, concomitantemente, el poder soberano no desaparece del todo a partir del siglo XVIII, sino que coexistirá con el poder disciplinario, solo que estará subordinado a él, de modo que ya vemos la operación inversa. En un momento histórico, el poder disciplinario no estaba en el centro, dice Foucault, en la sociedad medieval, sino que estaba subordinado a lo que era el poder hegemónico, que era la soberanía. Pero en algún momento, a partir del siglo XVIII, se invierten los papeles, el poder soberano no desaparece, sino que sigue funcionando, solo que subordinado a la hegemonía del poder disciplinario. Entonces, ya lo vemos. La genealogía traza los linajes del poder, pero no de una forma lineal ni teleológica, como si el poder disciplinario estuviera destinado a prevalecer y fuese mejor que el poder soberano. Esa es precisamente el tipo de historia política que la genealogía busca combatir. Por ejemplo, esa historia que dice que el derrocamiento de la monarquía por la burguesía fue un progreso político debido a que los privilegios señoriales del antiguo régimen fueron abolidos y se instauró un sistema republicano, un régimen parlamentario y democrático garante de los derechos. Foucault rechaza de plano este tipo de narrativa histórica. Lo que hace la genealogía es rastrear el modo en que diferentes poderes, no diferentes sujetos, diferentes poderes, se enfrentan en la historia, el tipo de alianzas que establecen, las tácticas y estrategias que despliegan, el modo en que unos se someten a los otros, etcétera, etcétera. En el caso de la genealogía de las tecnologías disciplinarias, Foucault rastrea su presencia en la sociedad medieval europea, pero no en las cortes o en la iglesia, sino, dice, en las comunidades religiosas,
con lo cual se refiere sin duda a órdenes como los franciscanos, los dominicos o los hermanos de la vida común, a los que menciona explícitamente en este texto. Es en estas comunidades donde el poder disciplinario emerge verdaderamente, ya que la vida entera del monje está sometida a unos ritmos preestablecidos, a unas normas que debe cumplir obligatoriamente y que rigen su vida entera: el tiempo de las comidas, de las oraciones, del trabajo, del descanso, de las actividades comunitarias, etcétera, etcétera. La tesis de Foucault es que este poder disciplinario, que coexistió durante siglos con el poder soberano, pero que permaneció más o menos al margen de este, sale del convento, por así decirlo, y empieza a extenderse desde el siglo XVIII por todo el cuerpo social. Pero atención, no es que los monjes salgan del convento, sino que son las técnicas disciplinarias las que salen y se instalan en instituciones como el hospital, la escuela, el taller, la fábrica, la prisión, eso que comentábamos en clases anteriores. Es decir, que del mismo modo en que el poder disciplinario había producido antes del siglo XVIII unos sujetos específicos, que eran los monjes, después del siglo XVIII seguirá siendo lo mismo, solo que esos sujetos serán ahora los pacientes, los estudiantes, los obreros, médicos, maestros, etcétera, etcétera, los sujetos modernos, pues. Y también producirá unos saberes específicos: la psiquiatría, la pedagogía, la medicina social, la sexología, la criminología, etcétera. Bien, frente a esto quisiera comentar que en esta genealogía del poder disciplinario, Foucault no tiene en cuenta demasiado las tesis de Max Weber, que le hubiera resultado tremendamente útil hacerlo. Pues en su libro seminal La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber mostró quiso responder Weber en ese libro a la pregunta de por qué solo en Occidente se ha consolidado una forma racional metódica de conducirse en la vida, algo similar a lo que Foucault llamaba el poder disciplinario, y remite esa genealogía a un ethos derivado de la religión. Solo que a diferencia de Foucault, Weber dice que ese ethos religioso se expresa con mayor fuerza en el seno de comunidades reformadas, marcadas por la reforma protestante, pues, de los siglos XVI y XVII, calvinistas y metodistas sobre todo, de las cuales nacería, dice Weber, el espíritu del capitalismo. Bien, al igual que Foucault, entonces, Weber dice que es al interior de unas ciertas comunidades religiosas que se desarrolla la disposición a conducir la propia vida de una manera racional, es decir, gobernada por ciertas normas, ciertas disciplinas que deberían seguirse estrictamente. Una forma de organización metódica de la vida, una cierta sistematicidad de la conducta, una regularidad de los tiempos, que conviertan el trabajo virtuoso en el objetivo de la vida. Es decir, eso que Foucault llama el poder disciplinario, Weber lo sintetiza en una cierta actitud frente al trabajo, de la cual nacerá el capitalismo. Una ética del trabajo que le verá ya no como un castigo o como una necesidad, sino como un deber moral, como una virtud, fundada en la metodización de la conducta, la racionalización del tiempo, el ascetismo intramundano, que llama Max Weber en su libro. Frente a esto, entonces, hay que decir que la genealogía que Foucault propone del poder disciplinario se mueve por causas muy diferentes a los de Weber. En primer lugar, porque el objetivo de Foucault no es hacer la genealogía del capitalismo, ni del tipo de racionalidad instrumental que el capitalismo arrastra consigo. Eso que Foucault llama poder disciplinario no se origina con la reforma protestante ni se manifiesta solo con el capitalismo. Se origina más bien en las comunidades religiosas católicas de la Edad Media europea, y desde allí se incorpora en instituciones educativas, carcelarias, salud, instituciones laborales, etcétera, etcétera. Pero esto no es algo que remita al capitalismo. De hecho, Foucault prefiere no hablar del capitalismo como si fuese un universal, un agente con racionalidad propia, sino que prefiere hablar de la organización disciplinaria del trabajo, como ya lo vimos. Y más adelante vamos a ver cómo Foucault retoma esta idea de la organización metódica del trabajo y empezará a hablar ya no como Weber de un proceso de racionalización capitalista, sino más bien de un proceso de gubernamentalización que corre paralelo
con el capitalismo. Esto ya lo veremos más adelante. Bien, estoy diciendo que en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber reconoce que esta ética del trabajo metódico y disciplinado no es exclusiva de las comunidades reformadas. Dice Weber que no solamente se expresa en el calvinismo y en el metodismo, sino que también en algunas corrientes de la Iglesia Católica, como los jesuitas. Y aquí sí observamos un punto de convergencia entre Weber y Foucault, ya que en la clase del 28 de noviembre de 1973, al reflexionar sobre la historia de los dispositivos disciplinarios, Foucault le da un papel central a los jesuitas al decir lo siguiente, cito: fueron en el siglo XVI un instrumento gracias al cual se suprimieron algunos restos de la sociedad feudal. Por lo tanto, innovación económica, innovación política, página 85, y está refiriéndose a los jesuitas, es decir, que los jesuitas fueron uno de los agentes principales en ese proceso que hablábamos antes de sacar las tecnologías disciplinarias del monasterio y articularlos con nuevos procesos de organización económica, pedagógica y política, hasta el punto de que ya para el siglo XIX tendríamos consolidado eso que Foucault denomina la sociedad disciplinaria. Los jesuitas, pues, son para Foucault agentes de la modernización. Lo fueron, sobre todo a partir de sus técnicas pedagógicas, por ejemplo, la Ratio Studiorum, que producían un cierto tipo de sujeto disciplinado, capaz de ejercitarse a sí mismo. Y esto Foucault lo llama en el curso del poder psiquiátrico la colonización de la juventud, y dice que se trataba de una organización pedagógica de tipo paramilitar, página 86, en donde los individuos eran sometidos a una estricta racionalización del tiempo y de la vida. Eran organizados en base a grupos de A10 que estaban a cargo de un estudiante avanzado, tal como lo hacían los ejércitos romanos con el decurión y el centurión, que eran soldados encargados de grupos de A10 y de 100 soldados. Bien, pero lo más interesante de todo esto, en su genealogía de las técnicas disciplinarias, es que Foucault le da un lugar importante a las colonias españolas de América del Sur, y quiero comentar brevemente esto. Dice Foucault lo siguiente: encontraríamos otra aplicación de estos dispositivos disciplinarios a otro tipo de colonización, ya no de la juventud, sino simplemente la colonización de los pueblos conquistados. Y aquí tenemos una historia muy curiosa. Habría que examinar con cierto detalle cómo se aplicaron y perfeccionaron a la vez los esquemas disciplinarios en las poblaciones coloniales. Las famosas repúblicas de los guaraníes del Paraguay, calificadas de comunistas, eran en realidad microcosmos disciplinarios en los cuales había un sistema jerárquico cuyas llaves estaban en manos de los padres de los propios jesuitas. Los individuos, las comunidades guaraníes, debían adoptar un esquema de comportamiento absolutamente obligatorio que les indicaba sus horarios, las horas de las comidas y del descanso, y que los despertaba en la noche para que pudieran tener relaciones y hacer hijos a una hora fija. Fin de cita de la página 90. Y bueno, acá vemos cómo Foucault amplía su genealogía de las tecnologías disciplinarias hacia las colonias españolas del siglo XVI, pero sin embargo me parece que acá empieza a confundir todo, se empiezan a confundir todas las cosas. Foucault asume que las misiones jesuitas del Paraguay durante el siglo XVIII fueron campos de experimentación de las disciplinas, laboratorios de experimentación del poder disciplinario, que luego se llevarían nuevamente a Europa para implementarlos en los colegios de los jesuitas y en otras instituciones pedagógicas. La colonización de la juventud europea entonces tuvo un antecedente colonial, dice Foucault, antecedente inmediato con la colonización de las poblaciones indígenas en Sudamérica, y en ambos casos los jesuitas cumplieron un papel fundamental. Aquí me parece que Foucault está equivocado, al menos por dos razones. La primera, porque asume que las poblaciones indígenas fueron completamente pasivas, sometidas por entero a la voluntad colonizadora de los jesuitas europeos.
Reproduce, por tanto, una mirada colonial sobre el mundo indígena, recogiendo incluso el malicioso comentario de un cronista español que también fue recogido por Hegel, según el cual los indígenas carecerían tanto de voluntad propia que para hacer el amor necesitaban que los jesuitas tocaran una campana a determinada hora para recordarles su deber conyugal. Visión colonial, entonces, insertada en el corazón mismo de la genealogía practicada por Foucault. La segunda razón es que Foucault asume equivocadamente también que la racionalidad aplicada por los jesuitas en las colonias es la misma que en Europa, es decir, que hay una continuidad entre el poder disciplinario en Europa y en las colonias, es decir, que las colonias son una especie de extensión de lo que ocurre en Europa, en un pasaje de ida y vuelta, y que en las colonias entonces no ocurriría nada diferente, que todo lo que ocurre allí es lo mismo que ocurre en Europa, una prolongación de Europa. Visión claramente eurocéntrica que desconoce lo que ya ha sido señalado insistentemente por la teoría decolonial en América Latina, y es que el espacio de las colonias no es una prolongación del espacio europeo, sino que es un tercer espacio, un espacio de encuentro entre el mundo europeo y el mundo no europeo, en donde ambos mundos se transforman y dejan de ser lo que eran antes. Bien, no es este el lugar para ocuparme de este problema, lo haré en otros, lo pueden encontrar ustedes en otros videos de este canal. Tan solo quiero señalar aquí que la genealogía de las técnicas disciplinarias que presenta Foucault adolece de una mirada colonial y eurocéntrica. Se hace necesario entonces descolonizar la genealogía, y eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años en realidad. De otra parte, esta crítica también podría ser extensiva hacia la visión totalizante que tiene Foucault del poder disciplinario, que lo presenta como una especie de colonización absoluta del individuo, como un poder que invade completamente su cuerpo sin permitir ninguna línea de fuga. Es por tanto una visión paranoica que presenta la racionalidad moderna como una especie de jaula en la que todos estamos encerrados, vigilados y castigados. Esto lo vamos a desarrollar propiamente, esta crítica la vamos a desarrollar propiamente en los siguientes videos.